Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien en su casa con su familia. Bueno, yo soy la señora Luciana y hoy vamos a empezar a trabajar con un tema nuevo, que son los grupos sociales en el Virreinato del Río de la Plata. Así que a medida que yo voy a ir explicando, les voy a pedir que presten atención a lo que son las imágenes y las palabras. Bueno, como ustedes saben, cuando surge el Virreinato del Río de la Plata, se dan a conocer reformas. Estas reformas privilegian lo que es el Virreinato del Río de la Plata, pero no en cuestiones de la organización social. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad siguió siendo de manera desigual, se encontraba dividida por grupos que tenían relación en cuanto al color de piel y a lo que era la posición económica. Bien, entre esos grupos estaban los blancos. Dentro de los grupos de los blancos estaban los españoles y los criollos. Los españoles tenían como mucho poder ahí, en cuanto a lo que era lo económico, lo político, tenían las mejores tierras y eran los más respetados en ese entonces. Mientras que los criollos solamente participaban en el cabildo. Uno de los privilegios que tenían los blancos, digamos, españoles y criollos, era la educación, que la recibían únicamente los niños, los varones. Ellos recibían la educación en su casa, en la escuela y más adelante podían seguir sus estudios en el ejército o en la universidad. En cuanto a lo que era la vestimenta, los españoles vestían pantalón estrecho con una faja, utilizaban galera, tenían camisa, algunos tenían patilla y utilizaban bastones. Lo que eran las mujeres tenían un vestido corte princesa, usaban abanico y muchas joyas. En cambio los criollos tenían muy poca ropa y de muy poco valor. Siempre o casi siempre estaban con pelo corto. Los indígenas tenían una vida muy pobre, provenían de los pueblos originarios, estaban obligados a realizar trabajos obligatorios, como trabajar en las haciendas y en las minas. En las minas se realizaban trabajos como en la mita, que era un trabajo forzoso que lo realizaban los varones mayores de 18 a 50 años. Este trabajo estaba respaldado por lo que era el Estado español. Trabajaba un grupo durante un tiempo determinado y después este grupo era reemplazado. En cuanto a lo que era su vestimenta, utilizaban un pantalón que en ese momento se llamaba calzón y utilizaban una camisa común y una faja en la cintura de cualquier color. Bien, después teníamos los negros. Los negros provenían del África. Ellos eran vendidos y comprados como esclavos. Llevaban adelante las actividades como los domésticos, artesanías, pero estos negros tenían algunos derechos, como por ejemplo comprar su libertad, ir a la justicia y reclamarle y también obligar a su amo a que los venda cuando existía el maltrato. Estos derechos muy pocas veces eran cumplidos. Bien, en cuanto a la vestimenta, utilizaban ropa de algodón, era la más barata que se encontraba en el mercado, o bien utilizaban la ropa que sus amos ya no utilizaban. Bien, durante la colonia se llevan adelante una mezcla, un cruce entre lo que eran los grupos sociales, y ahí nacen nuevos grupos sociales. Entre ellos se encontraban los mestizos. Los mestizos eran hijos de indígenas y españoles. Ellos eran educados caballeros y damas españolas. ¿Qué quiere decir esto? Que se veía de mala manera que un español esté siendo educado por indígenas. Los trabajos que realizaban ellos eran minoritarios, digamos, eran agricultores, artesanos y algunos eran soldados. Otra de los grupos sociales que surgen son los mulatos. Los mulatos eran descendientes de los negros y de los españoles. Tenían un cuerpo bastante rústico que estaba preparado para el trabajo de sol a sol. Y por último se encuentran los zambos. Bien,
Los zambos eran los descendientes de los indígenas y de los negros. Ellos realizaban trabajos, eran sirvientes de las familias de las épocas, trabajaban en lo que era la mina y también la agricultura. Bueno, estos eran los grupos sociales que existían en ese entonces. Así que es importantísimo saber cuáles eran sus características para también tener conocimiento de lo que fue y poder tener una diferencia de lo que es en la actualidad, de los grupos sociales que hay hoy en día y de lo que fue en la época del Virreinato del Río de la Plata. Bueno chicos, esta fue la explicación. Yo les mando una actividad para cada uno de ustedes que la pueden realizar junto a su familia. Mientras tanto, nos vemos pronto.